Uno. Entonces, a continuación, para dar inicio a la exposición de hoy, quisiera presentarles a nuestro queridísimo expositor. Su nombre es Eric Millanao Toledo. Es psicólogo clínico, cuenta con un magíster en psicología clínica y un magíster en educación superior, además de ser diplomado de postítulo en tratamiento de adicciones. Así que le damos entonces el paso a Eric para que inicie su presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Como lo decían, soy psicólogo desde hace un poquito de tiempo y en ese poquito de tiempo estuve 20 años trabajando en gendarmería. Eso me dio la posibilidad de encontrarme con harta gente, personas que habían cometido delitos. Algunos de ellos, pocos querían cambiar. Muchos querían instrumentalizar la intervención que nosotros pudiéramos hacer y en el intertanto fuimos aprendiendo esto de tratar de cómo comprender de alguna manera la psicopatía, el trastorno de personalidad antisocial y hoy día espero poder acompañarles en conocer un poco de lo que es la psicopatía en una primera aproximación. Vamos a revisar algunos autores que hablaron sobre este tema para tratar de introducirnos en qué es lo que hoy día podemos entender como psicopatía y las consecuencias que esto significa y eventualmente tratar de deslizar ahí alguna diferenciación entre los conceptos de psicopatía y trastorno de personalidad antisocial. Entonces, vamos a partir con la presentación. Eso. Ya, mil disculpas. Vamos a entonces a realizar entonces alguna aproximación al concepto de psicopatía. Nos vamos a dar una pequeña vuelta por algunos autores. Vamos a tomar en primer lugar a John Bowlby, desde el psicoanálisis, que nos va a plantear una teoría que me imagino que varios de ustedes han conocido acerca de cómo influye las primeras relaciones que tenemos con los cuidadores en la forma que tenemos de relacionarnos, de vincularnos con la realidad más adelante. Y así como él llega a establecer que la conducta delictiva eh, eh, tiene que ver, digamos, directamente él señala con una separación o pérdida en el cuidado materno y eso va a tener repercusión en la existencia de carencias afectivas. Ahora, lo interesante es que esto él lo hace a partir de un estudio que hace con jóvenes, que no son tantos, eran 40, y él lo que nos dice, él concluye de ese estudio, es que a partir de estas dificultades en el apego, es decir, por un apego no seguro que se habría generado, entonces eso habría derivado como consecuencia en el establecimiento de algunas alteraciones en el desarrollo, digamos, de estas personas. Ahora, si uno examina bien el estudio, en realidad lo que él establece es más bien una correlación, no una relación de dependencia entre una variable y la otra, pero por lo menos resulta interesante el que él establezca esta relación. Y al establecer esta relación, él señala la existencia de una especie de constructo, podríamos decirle, que él llama psicopatía por carencia afectiva como para describir una falta entonces de desarrollo emocional que se produce en las personas, entonces, y él le entrega tres características a esta psicopatía por carencia afectiva. En primer lugar, una ausente preocupación por los demás, cosa que cuando a uno le mencionan el concepto de psicopatía, a uno le parece que tiene algo que ver con eso. Eh, Antes de seguir, debo señalar que si uno lee distintos textos acerca de lo que es la psicopatía, lo que es el trastorno de personalidad antisocial, uno se va a dar cuenta que en general el trastorno de personalidad antisocial lo describen a partir de una serie de conductas que tienen que ver básicamente con comisión de delitos. Pero muchas veces uno escucha que la explicación es que está tratando de describir la personalidad psicopática. Ahora bien, cuando uno lee
siguiendo la lógica, entonces tratemos de entender qué es la personalidad psicopática y uno lee qué es lo que es psicopatía y en realidad los autores más bien tratan de ir a una especie de lugar común en que a nosotros, a todo el mundo, como por sentido común casi, nos calce este término. Entonces, hay dificultades claramente ahí de establecer la categoría y en general lo hacen a partir de características como por ejemplo esto de lo que comúnmente uno entiende por psicópata, ¿sí? Entonces, en esto que comúnmente se entiende por psicópata, vamos a ver que generalmente va a estar descrito como una indiferencia, una despreocupación, una falta de empatía hacia lo que le ocurra a los otros. Y aquí Bowlby, digamos, da cuenta de aquello. Otro elemento característico en general de la psicopatía y que él lo refiere, Bowlby, a esta carencia afectiva, es la carencia de culpa. Es decir, no solo es algo que tiene que ver con que no nos relacionamos con los demás desde el punto de vista afectivo, de empatía, de preocuparnos, sino que además no nos sentimos culpables cuando realizamos algún daño a los demás. Y en tercer lugar, él describe la incapacidad para formar relaciones que sean significativas y duraderas, lo cual guarda cierta relación obvia con particularmente la ausencia de preocupación por los demás, eh, pero además no es una característica que podríamos eh, entender como diferenciada de las otras, en términos que aquí da cuenta no necesariamente de algo que ocurre intrapsíquicamente, sino que conductualmente, relacionalmente. Es posible verificar esto de que, en efecto, cuando uno conversa con personas que tienen un rasgo psicopático, se va a dar cuenta que en realidad no tienen relaciones que sean duraderas y el nivel de significación que tienen estas relaciones en general es bastante bajo, significación afectiva, digamos, sino que más bien son de tipo instrumental. Eso. Interesante cómo Bowlby aquí va a tomar tres elementos que hoy en día, contemporáneamente, entendemos como parte del constructo de lo que es la psicopatía. Eh, Ahora, si vamos un poco más atrás en el psicoanálisis, veremos que lo que nos escribe directamente Freud toca este tema, obviamente, de manera indirecta en varios textos, pero hay uno que directamente se refiere a aquellos que delinquen. Y ese texto es estas dos páginas. Eh, y se titula Los que delinquen por conciencia de culpa. Interesante aquí resulta el que Freud. Estamos hablando de textos mucho antes de que nosotros hoy día estemos hablando de este concepto de psicopatía, más de 100 años atrás, y él hace la diferenciación de aquellos que pueden delinquir con culpa y aquellos que pueden delinquir sin culpa. Coincidentemente, entonces, con lo que hacía eh, Bowlby, ¿no? Ahora, en la dinámica que está descrita en este texto, que por cierto los invito a que lo puedan revisar, es muy breve, son esas dos páginas, pero básicamente lo que él indica es que el complejo de Edipo, parte desde allí, nos dice, bueno, el complejo de Edipo, lo que está involucrado allí son básicamente dos eh, conductas que son entendidas como delictivas, como transgresoras universalmente. En las culturas que donde uno vaya en general van a ver estas dos conductas que van a ser, puede ser que el robo no sea tan castigado, puede ser que otro tipo de conductas, pero aquellas que están involucradas en el complejo de Edipo, como es el incesto, él lo refería desde el punto de vista de la figura del hombre, ¿no? Pero podríamos decir el incesto en general, con la figura paterno-materna, y el homicidio de la figura paterno-materna, que es del mismo género
del individuo. Entonces, el parricidio y el incesto, entonces, serían dos delitos de los más graves universalmente considerados. Entonces, esto supone la gravedad de estos delitos en la psiquis del niño o la niña, suponen necesariamente, nos va a decir él, sentimientos de culpa. Pero aquí viene lo interesante, porque él nos dice, lo que voy a describir necesariamente va a seguir entonces la dinámica de los sentimientos de culpa. Él nos va a decir después, hay un paréntesis que dejo más abajo, pero él nos va a decir, esto no va a ser válido para aquellos que no tienen culpa, ¿sí? Es decir, en lo que él nos está describiendo aquí es una posible, eventual explicación de cómo se origina la conducta delictiva en las personas, pero que no son psicópatas, entendiendo la culpa, según lo que revisábamos recién en estos, por lo menos estos tres elementos que nos daba Bowlby, como uno de los elementos relevantes para considerar a alguien desde este sentido común que hablábamos como psicópata. Bueno, para terminar la idea de Freud, digamos, él nos dice que a partir de estos sentimientos de culpa, entonces los niños lo que hacen es que se vuelven díscolos, dice por lo menos la traducción que yo tuve, que generalmente cuando uno hace clase, lo primero que pasa es esto, ¿qué significa la palabra díscolo? Es decir, rebelde, conflictivos, digamos, y esto lo hacen para generar un castigo. Como eventualmente va a venir este castigo por lo que han hecho, este tipo de conductas que ellos, rebeldes, qué sé yo, de hacer daño, de no hacer caso, y que la hacen precisamente buscando el castigo para aliviar esos sentimientos de culpa, entonces cuando llega ese castigo efectivamente se alivia la tensión. Pero, aquí viene lo que nos va a señalar Freud, el problema va a estar en que si bien se va a liberar, a aliviar la tensión, el hecho de que se alivie la tensión no va a quitarme los sentimientos de culpa. Estamos en un complejo de Edipo, que el complejo de Edipo no va a salir, no va a terminar, digamos, porque yo haya cometido una conducta específica y me hayan castigado por ella. Entonces lo que nos va a decir básicamente es que aquí empieza como una especie de un loop, ¿sí? Eh, lo que resulta interesante para el tema que nosotros estamos tratando, dejaremos los puntos suspensivos, digamos, respecto a la- las personas que cometen habitualmente delitos, pero que no son psicópatas. Respecto a la psicopatía, es que él está aquí excluyendo a aquellos que tienen sentimiento de culpa, porque claramente quien no tiene sentimiento de culpa no tendría esta dificultad respecto a el incesto y el parricidio, y lo viviría simplemente como algo que es parte de lo que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Es interesante porque si uno piensa, lo que uno podría suponer aquí es que entonces la psicopatía podría estar presente desde el momento o desde antes de que se produce el complejo de Edipo. La carencia de culpa estaría desde antes. Entonces, eso es coincidente con lo otro elemento que generalmente se tiene en cuenta para la psicopatía, que es algo que está desde uno que es, desde que es niño, desde la infancia, ¿no? Eh, bueno, tenemos entonces una aproximación, digamos, a partir del psicoanálisis, hemos revisado a Freud, digamos, someramente, con lo que él podría decirnos respecto a, por lo menos, a diferenciar que hay algún tipo de personas que cometen delitos que él no se atreve a señalar directamente en la dinámica que hay detrás de eso, porque no los afectaría la culpa. Y tenemos a Bowlby que nos incluye esto de la carencia de culpa por dificultades en el apego, nos diría Bowlby, ¿no? Interesante ahí podría ser de que a lo mejor si uno mezclar estas dos ideas podría llegar a puertos interesantes, pero lo vamos a dejar ahí por de pronto y vamos a tomar a este otro caballero que se llama Theodor Millon, que no sé si lo ubican ustedes. Él escribió un libro que se llama efectivamente Psicopatía,
eh, el- respecto a la conducta violenta. Theodore Millon estuvo muy relacionado con el DSM, con el desarrollo del DSM, particularmente por ahí por el DSM-3. eh, y Al respecto hay que decir que Theodore Millon no diferencia entre lo que es la psicopatía y el trastorno de personalidad antisocial. Vamos a ver que hay algunos autores que no lo diferencian, tal como no lo hace Millon, tampoco lo hará Otto Kemper, por ejemplo. Eh, Por lo tanto, lo entienden que son sinónimos, que efectivamente el trastorno de personalidad antisocial pretende describir la psicopatía. De hecho, hay una evolución ahí al respecto donde trató de ponerse al día con algunos conceptos que no estaban tan claros en el DSM-3 y avanzando al 4, se trataron de corregir esas dificultades, digamos. eh, y Eventualmente, quien hoy día está liderando esto de del estudio de la psicopatía, que es Robert Hare, él dice, bueno, en realidad hubo un genuino interés en tratar de arribar a tratar de describir a través de el trastorno personal antisocial la psicopatía, pero aún así no es un problema necesariamente conceptual, sino más bien práctico, de qué es lo que está pretendiendo medir y cómo está midiendo el DSM este tipo de personalidad. Pero bueno, Theodor Miller lo que nos va a decir, nos va a destacar, es que la psicopatía fue el primer trastorno de personalidad reconocido como tal por la psiquiatría y que tiene una larga tradición histórica y clínica durante décadas de investigaciones que apoyan, digamos, la validez de este constructo de psicopatía. Pero él nos dice, nosotros lo estamos describiendo en el trastorno de personalidad antisocial. Cosa que hoy día, por lo menos en la formación que actualmente tenemos, la que yo tuve por lo menos en gendarmería, de hecho, es decir, este es el concepto que actualmente ocupamos a la hora de diagnosticar, nosotros diferenciamos eh, entre lo que es psicopatía y lo que es trastorno de personalidad antisocial. Entendemos que tratan de apuntar al mismo, a una misma criterio, a una misma nosología, pero tienen sus diferencias. Lo que sí tenemos que claramente es algo que se viene tratando mucho tiempo atrás. O sea, hay muchos autores que han hablado de y tratado de describir la psicopatía y en general tienden a coincidir en los mismos elementos. Ahora bien, tratando de avanzar en el tiempo, eh, nosotros nos encontramos con los estudios sobre carreras delictivas, que no sé si ustedes lo han escuchado. Pero básicamente aquí vemos una posición distinta de la psicología al tratar de entender a las personas que han cometido delitos. Eh, Voy a hacer el paréntesis de aclarar de que me parece importante el punto de hablar de personas que han cometido delitos y no delincuentes. Yo entiendo que en el uso cotidiano la mayoría de las personas se refieren a las personas que han cometido delitos como delincuentes, pero obviamente no quiero dejar que lo obvio por obvio se calle y por callarse se olvide. Em, Esto de la etiqueta que significa el ser delincuente es algo que me parece que ya debería estar como bastante separado, por lo menos, del lenguaje de la psicología, pero sí cuesta mucho sacarlo de quien estar estudiando, comenzando a estudiar psicología, porque es un tema que está por todas partes. En todas partes se habla del delincuente, la delincuencia, y lo que nos deja eso es en un punto de imposible cambio, digamos, en que categorialmente definimos a las personas en función de haber cometido delito y que por lo tanto son delincuentes. Y como son delincuentes, incluso en la cárcel dicen el que nace chicharra muere cantando. Eh, y, y eso, si nosotros nos creemos ese cuento, entonces yo siempre les digo, por lo menos a mis estudiantes, si uno como psicólogo no cree en el cambio, entonces tendría que repensar harto por qué está estudiando psicología. A mí me parece que uno tiene que estar abierto a la posibilidad del cambio.
no significa eso que toda la gente vaya a cambiar. O sea, que vaya a cambiar para donde yo quiera que cambie. Eh, pero nos saca de esta posición que me parece del siglo pasado, a lo menos, en que las personas no cambiaban, en que la persona nace chicharra y muere cantando. Eh, ¿Por qué digo que es del siglo pasado? Porque me parece que precisamente lo que uno debería tener claro es que las personas cambian, todos cambiamos, por último nos vamos haciendo más viejos. Algo va a cambiar en nosotros. El tema es hacia dónde vamos a cambiar. La cuestión no es si cambiamos o no, la cuestión es hacia dónde vamos a cambiar, porque podemos cambiar de cometer delitos a cometer más delitos y más graves, o podemos cambiar de cometer delitos a cometer menos delitos, si lo vemos como reducción de daño, o definitivamente dejar de cometer delitos. Ahora bien, si nosotros pensamos, retomando esta idea de las personas que cometen delitos, nos encontramos con muchos autores que a través de la historia han estudiado, han replanteado este tema de qué lleva a seres humanos a cometer delitos. Y vamos a encontrarnos posturas como la que recién revisamos desde Bowlby o desde Freud y otras, muchas, acerca del aprendizaje teóricos del aprendizaje que nos van a plantear cómo es que la conducta surge, por un lado, desde la sociología, nos van a decir en la interacción con otros, en medios sociales que van a ser proclives a la comisión de delitos, donde se valora, digamos, la conducta delictiva y se disvalora la conducta prosocial. Eh, y esto lo van a recoger algunos autores, lo van a eh, reunir, juntar con, por ejemplo, los postulados de Bandura, en términos de cómo, por un lado, lo que ellos llegan a llamar la asociación diferencial, es decir, empezarme a juntar con personas que, a diferencia de aquellas que no cometen delito, me empiezo a juntar con aquellas que sí cometen delito y esto van a tener, obviamente, mientras más me junto con estas personas, mientras más frecuencia tenga, mientras más largos sean estos procesos, mientras mayor cercanía afectiva tenga con ellos, mientras mayor significatividad tengan en las relaciones, obviamente van a ser mucho más relevante esa influencia en nosotros, pero no basta con que yo simplemente esté en la exposición de otras personas sino que también, y eso es lo que va a aportar el aprendizaje, particularmente el aprendizaje social, es que yo aprendería también, o sea, en que esto no basta con estar con otras personas, sino que yo aprendo de esas otras personas, en términos que, si son significativos, van a poder constituir modelos y especialmente cuando noto que estas otras personas empiezan a tener ciertos logros que a mí me interesa tener como por ejemplo un cierto reconocimiento o empezar a tener bienes que yo no puedo tener de otra manera que no sea cometiendo delitos. O por lo menos eso es lo que se va a decir ahí en ese ambiente. Entonces ahí yo voy generando aprendizaje, primero un aprendizaje vicario y luego cuando voy teniendo recompensas por lo que tengo, obviamente voy entonces a tener ya directamente un condicionamiento de tipo operante, podríamos decir, ¿no? Ahora, tanto esta teoría que estoy diciendo yo ahora, hay otras que hablan del estrés, por ejemplo, en las situaciones cuando las personas están en una situación de estrés muy agudo, en que, no sé, pues están en una situación intolerable, porque, no sé, pues estoy en condiciones de trabajo deplorables, qué sé yo, y yo necesito salir de ello, o porque, por otro lado, no puedo alcanzar ciertos objetivos sociales de una manera lícita, me surge esto de la posibilidad de cometer delitos, teoría del estrés. Hay otras que tienen que ver con los vínculos sociales, etcétera. Pero la mayoría de los teóricos, diríamos hasta la década del 70, 80, se centraban en cómo es que las personas llegan a cometer delitos. Lo interesante de un giro que empieza a haber en ese tiempo es que empezamos a dejar de preocuparnos por, por las causas de por qué las personas empiezan a cometer delitos y empezamos a ver cómo es que evitamos que las personas sigan cometiendo delitos. Y es un giro importante,
porque en realidad pueden haber mil causas. Alguno de estos autores, Farrington, nos va a decir, por ejemplo, que una separación vital, me parece. Uno es la disposición, la predisposición que podamos tener para cometer delitos, que puede ser por todo esto que hemos visto antes, o sea, puede ser que haya sido un apego absolutamente inseguro y qué sé yo, y me siento pasado a llevar, no siento relaciones con otras personas que sean válidas, digamos. Eh, pero eso no significa que yo necesariamente, cada vez que me relaciono con otras personas, voy a cometer delitos. Entonces nos dice, bueno, por un lado está la disposición a cometer delito, pero por otro lado la decisión del momento puntual en que yo me encuentro, en el aquí y el ahora, para yo decidir si cometo o no un delito. Uno puede decir, es difícil, porque estas personas han vivido toda la vida, a lo mejor culturalmente, no conocen nuestras respuestas. Bueno, para eso estamos nosotros, para poder ayudarle a encontrar estos otros espacios en que puedan sentir de que efectivamente pueden tener otra salida, y que hay alternativas a eso. Tomando y recogiendo a lo mejor incluso, para irse en la filosofía de Kierkegaard, digamos, en el entendido de que estamos siempre abiertos a la posibilidad. Y cuando tenemos un mar de posibilidades frente a nuestro, a lo mejor, ya, dijimos que puede que no sea un mar, pero van a haber ciertas posibilidades siempre. Y el tema está, cuando uno está abierto a esas posibilidades, uno puede disfrutar de la libertad de escoger. Y uno diría, bueno, pero a veces no se puede escoger nada. Yo diría, mira, el ejercicio más simple es decir, bueno, en este preciso momento nosotros podríamos escoger dejar de respirar. Y bueno, la mayoría no lo va a hacer, pues, espero. Espero que sigan todos ahí hasta el final de esta conversación. Pero podríamos elegir dejar de respirar. Está esa posibilidad. Y nosotros tenemos la libertad de tomarla o no. Tal como tenemos esa posibilidad, posibilidad tan vital, también está la posibilidad en cualquier acto que nosotros realicemos. Por eso Kierkegaard, digamos, después es releído. Escribió todo esto en un mal momento, porque en ese momento está fuertemente otro tipo de teoría filosófica, digamos, en que trataba el tema de la psicología perdón, me mezclo la filosofía y la psicología, la filosofía más bien de la historia, qué sé yo, como el hombre como parte de grandes procesos, qué sé yo, pero lo retoman después Heidegger, digamos, y otros más, obviamente, y nos traen eso a nuestros días. Y a mí me parece absolutamente válido. Hoy día, cuando yo le digo por eso, bueno, gran parte del trabajo que uno hace con las personas que han cometido delitos es eso, es que asuman la libertad que tienen. Uno generalmente como que trata de jugar con esto los barrotes concretos de fierro que les rodean cuando están presos. Pero yo les digo, pero esos no son tan fuertes como los barrotes mentales que tienen y que les impiden darse cuenta de la libertad que tienen de escoger a cada momento lo que pueden hacer. Si alguien me dice, yo escojo seguir delinquiendo, está bien, pero escógelo en conciencia. Escógelo porque es parte de las posibilidades que tienes, pero no porque sea una atadura a la cual tú estás metido. Eso que estoy hablando yo ahora es lo que se traduce hoy en día, creo yo, o una forma de interpretarlo, es el paradigma del riesgo, de nosotros no sentir que las personas hacen tal o cual cosa por una determinada razón, fundamento, sino por muchas otras posibilidades que se encuentran. Y de esas posibilidades van a haber algo que nosotros vamos a llamar factores de riesgo y otros factores protectores. Factores que me van a acercar a cometer esta conducta que nosotros calificamos de poco saludable, de riesgosa, de antisocial. Y lo hacemos, la calificamos así, en el entendido que, em, digamos que el ser humano
parece que ando muy existencialista hoy día, pero me acuerdo de Goldstein, que era, no sé si lo ubican, de quien inspira a Rogers, a Maslow, a Peirce, eh, y que era un gestáltico que llega a Estados Unidos desde Alemania y trae la idea de lo organísmico, de cómo el ser humano es un organismo que está en interacción con su entorno. Y está, pero ese es un tema, que está en interacción con el entorno, pero me parece vital el hecho de que él define el organismo como algo que siempre está procurando alcanzar su plena potencialidad, que son muy humanistas, si quieren ustedes, ¿no? Eh, yo tengo que decir que mi formación clínica es junguiana. Entonces tengo que hacer, para aquellos que me puedan decir, oiga, ¿por qué tanto humanismo? Bueno, tengo que confesar esa parte, digamos, ¿no? Eh, y, y- pero me parece que no por eso, eh, no porque lo haya dicho alguien desde una perspectiva, no sea atendible para cualquier psicólogo que pueda decir, bueno, en realidad probablemente el ser humano, una de las características que tiene es siempre propender a procurar alcanzar la felicidad. Que lo que pueda entender cada ser humano en particular por felicidad es el tema que él tiene que resolver o ella tiene que resolver. Bueno, cuando nos encontramos en esta búsqueda de la felicidad, nosotros nos vamos a encontrar probablemente con posibilidad de alcanzar esa felicidad de mil maneras y algunas de esas va a ser haciéndole daño a otras personas. Como nuestra felicidad, si le hace daño a otras personas, ha sido entendida tradicionalmente como algo inaceptable desde el punto de vista social, porque supongamos el hecho de que si todos estamos autorizados a matar a todos, se extingue la raza humana. Entonces, socialmente, sistémicamente, como si fuéramos un organismo, la sociedad, la humanidad, generalmente ha aislado estas conductas que llamamos antisociales. Pero no solo las aislamos porque sea una cosa muy lógica, sino que fundamentalmente las aislamos, me parece a mí, porque se alejan de lo que la mayoría de las personas eh, manifiesta, digamos, eh, y que las lleva a contactarse con otras personas. Y eso tiene que ver con los afectos, con el mundo afectivo, que está eh, probablemente ligado, como decía Bowlby, por los aprendizajes primarios que podamos tener, pero también está dado por las relaciones que podamos seguir teniendo en el futuro, ¿no? Bueno, en la medida que nosotros logremos desarrollarnos sin hacer daño a otras personas, probablemente eso vamos a poder entenderlo como algo saludable, como algo positivo. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a las personas a alcanzar esta posición saludable? Es lo mismo que podríamos plantearnos frente a la diabetes. ¿Cómo nosotros ayudamos a alguien a vivir con esta diabetes? ¿Cómo ayudamos a que la persona entienda que hay situaciones que van a ser riesgosas y otras que las van a llevar a superar este problema o por lo menos no caer en esta situación? Entonces, bueno, lo que nos plantean estos estudios sobre las carreras delictivas son precisamente es cómo nosotros llegamos a, porque uno podría entender carreras delictivas como quien llegan primero a ser más delincuentes, ¿sí? Si que fuera así como desde el punto de vista periodístico. Pero lo que nos están planteando, imaginemos que como nosotros lo que queremos es llegar a que las personas desistan de la conducta delictiva, imaginemos que eh, nos vamos a situar en un punto en que vamos a conversar con aquellos que dejaron de cometer delitos y les vamos a preguntar por qué dejaron de cometer delitos. Y vamos a entender que ellos terminaron esta carrera delictiva. Entonces vamos a tratar de entender qué hay en este ejercicio, que ellos lo van a dividir en tres pasos: el inicio, un mantenimiento y el abandono. Y van a tratar de encontrar qué elementos van a ver allí
que hacen que las personas puedan o no cometer delitos. Me parece que las palabras van a ser al final, así que me disculpo de poder ahora otorgar la palabra, pero al final entiendo que van a poder ir haciendo las consultas. Entonces, lo que nos van a plantear estos estudios de las carreras delictivas es que, mira, muchos de los jóvenes van a realizar actividades antisociales bien temprano en la adolescencia, pero las van a abandonar de manera, dicen ellos, natural. O sea, la mayoría no va a seguir cometiendo delitos. Uno, de hecho, a mí me pasa, yo conversando con las personas que cometían delitos, cuando uno conversaba con ellos, en general las conductas disruptivas, digamos, no solo las delictivas, sino cualquier otra, consumo de drogas, por ejemplo, o abandono del hogar. eh, en general comenzaban lo más temprano que escuché a alguien a los 8 años, que empezó a drogarse. Eh, si uno piensa, probablemente los niños de 5 años, de 4 años, la mayoría de ellos son todos iguales. Van a jugar a la pelota, o van a, no sé, pues jugar a las muñecas, o van a andar en bicicleta, o van a correr, o van a estar metidos en, no sé, pues viendo videojuegos. Pero no van a ver como grandes diferencias y no puedo saber ahí quién va a terminar cometiendo delito y quién no. Hay un pequeño porcentaje de ellos que sí podría uno saber. Pero uno no lo descubre en el momento. Uno dice, ese niño, le dicen acá, maldadoso, ¿no? Eh, pero no tengo cómo saber si esto es por algo que está ocurriendo en el momento o tiene que ver con algo más cercano a lo que nosotros estamos tratando de describir cuando hablamos de psicopatía, que claramente, como vimos delante, parece que se relacionaría con desde la temprana infancia. Por lo menos Freud nos decía, digamos, que podía no haber culpa en personas ya desde antes del complejo de Edipo, de la resolución del complejo de Edipo. Bueno, el hecho es que parece que llegado a un punto más bien en la pubertad, surge esto, digamos, no es que parece, hay varios estudios que se aproximan a esto, de que en la pubertad viene un punto importante de inflexión en la vida en que empiezan a surgir entonces ya fuertemente las conductas delictivas, muy ligados probablemente a esto de la búsqueda de identidad y la necesidad de que para forjar la propia identidad tengo que romper lo que estaba impuesto de antes, ¿no? Entonces necesito romper, digamos, matar al rey para que viva el rey, matar al padre para que yo sea el padre, deje de ser el príncipe, digamos, o la princesa. Ahora, quienes estudian las carreras delictivas nos van a decir que, sin embargo, a pesar de que muchos van a dejar naturalmente, digamos, esa conducta delictiva y de lo cual de los que están escuchando, probablemente se hacen memoria, alguna conducta disruptiva pueden haber hecho en la adolescencia. No todos, ok, ya. Si alguien me dice, no, yo no, yo jamás. Ok, pero es bien probable que la mayoría sí hayan cometido alguna conducta disruptiva. Que, mira, imaginémonos a los 12 años. A los 12 años, alguien puede haber cometido lo que eventualmente de adulto podría haber sido un hurto, un juguete, no sé, pues, un jugo en el supermercado, alguien que hacía algo prohibido como irse a fumar o hacer la cimarra, o más adelante, a lo mejor ahí mismo, tener relaciones de pareja o abiertamente o derechamente relaciones sexuales cuando le habían dicho que no las tuviera. Pero tiene mucho que ver con la necesidad de romper estas reglas que estaban. Interesante, ahí resulta que hay algunos estudios que hablan de que mm, lo que hace la diferencia probablemente entre las personas que se mantienen sin cometer delitos habitualmente y aquellas que sí van a seguir cometiendo delitos, puede que esté dado por, eh, en alguna medida,
por la relación que se establezca ahí con quienes sean los tutores, en el sentido de si es que hay normas que puedan romper o no. Porque si no están estas normas que yo puedo romper en mi casa, voy a entonces empezar a buscar en otro lado esas normas que tenga que romper porque quiero forjar mi identidad. Bueno, van a haber algunos que, más allá de este proceso que al parecer podría ser común a mucha gente, algunos de ellos se van a mantener cometiendo delitos después. Y esto es lo que estos estudiosos de las carreras delictivas van a llamar los delincuentes persistentes, que van a tener un inicio precoz y además van a cometer muchos, y esto es un tema importante, los más graves delitos. Es decir, parece que hay un grupo de personas que empiezan a cometer delitos tempranamente en la infancia y además tienden a cometer varios delitos, pero además delitos graves, o por lo menos conductas disruptivas graves. Interesante resulta en esto un estudio que se hizo en Filadelfia, que hicieron estos tres autores, Wolfgang, Figlio y Selin, y que se publicó eh, en el año 70 sobre 10.000 jóvenes. 10.000 jóvenes porque esto fue las personas que nacieron en el año 45. Si no me falla el cálculo, tenían como 27 años cuando se publicó esto. Y todos habían nacido en Filadelfia y lo nació en Filadelfia el año 45. Y los analizaron a ver eh, quiénes de ellos habían cometido delitos o más bien habían sido arrestados. Y se encontró que el 6% de ellos era responsable del 52% del número total de arrestos. Es decir, hay un grupo muy pequeño que es el 6% apenas, que es responsable de la mitad de todos los arrestos, suponiendo que podríamos hacer alguna relación entre la cantidad de arrestos con que efectivamente fueron conductas delictivas que se ejercieron. Por lo tanto, cerca del 6% comete la mitad de los delitos, por lo menos de una ciudad como Filadelfia. Entonces, la reincidencia empezó a ser un tema relevante de estudio, porque este grupo de 6% cometía la mitad de los delitos, es decir, tendía a cometer muchas veces a reincidir en delitos. Y entonces empezamos a hablar en criminología de el riesgo de reincidencia. Bastante, bueno, todavía se ocupa mucho el concepto este de peligrosidad, ¿no? De esto por ejemplo, de la prisión preventiva por un tema de ser un peligro para la sociedad. Pero hay que convenir qué significa ser peligro, eh, un concepto bastante amplio. Entonces, parece mucho más manejable un concepto que tenga que ver con el riesgo que tienen las personas de reincidir. Y eso se ha estudiado en general bastante. Además, lo que se comprendió, se entendió es que para poder reducir las tasas de criminalidad, entonces se hacía necesario identificar e intervenir entonces a estos sujetos que infringen por la eficiencia, digamos. O sea, podríamos ir al azar tratando de ver a aquellas personas que van a cometer un delito en la vida, pero probablemente ellos ligeridos, o sea, perdón, ellos por sí mismos no van a volver a cometer el delito. Es mucho más eficiente ir a encontrar estas personas que van a tender a repetir mucho la conducta. Ahora, en Chile, el año Ah, 2009, por ejemplo, teníamos como que un 9,3% de las personas detenidas por delitos eran menores de edad. Y esto es la cifra del año pasado, 2023. No está puesto como menores de edad, pero si se fijan ahí en el rango etario, el tramo etario, dice, habla de los mayores de edad. Y los mayores de edad eran el 90%. Es decir, no ha variado mucho
la cantidad de personas que cometen delitos que son menores de edad, que es alrededor del 10%. S- Si lo pensamos, si lo asociamos, mira, en Filadelfia hablaban del 6%. Es bien probable entonces de que esta cifra sea la más interesante. Cuando yo conversaba, por lo menos en la cárcel, la mayoría de los que estaban ahí en la cárcel se conocían desde menores de edad. Perdón, yo ya sé que el concepto de menor no es muy, digamos desde niños, niñas y adolescentes. Se me sale ahí el carné de, les pido disculpas. Ahora bien, la Fundación Paz Ciudadana, que algunos podrán estar en acuerdo, en desacuerdo respecto a cómo funciona, yo no me voy a meter en eso, pero sí puedo expresar por lo menos algo que ellos plantearon en esta revista, esta publicación que sacan cada cierto tiempo, una que se dedicó el año 2010 a la violencia y la delincuencia juvenil. Y ahí llegaba a decir que el 10% de los aprendidos son responsables por el 30% de los delitos, por lo menos en Chile. No eran la mitad, pero era un porcentaje relevante, un tercio de todos un tercio de todos los delitos, digamos, o de las aprehensiones, eran protagonizadas por el 10% de la población. Y aquí hay otro dato interesante, una alta prevalencia en el consumo de drogas. En ese tiempo era marihuana 42%, cocaína 17%. Probablemente esto ya ha cambiado, en ese tiempo no estaba el TUSI, por ejemplo. Eh, Pero este es otro factor que se relaciona tanto con la conducta delictiva en general, pero también con lo que nosotros entendemos habitualmente con psicopatía. Eh, Cuando uno se empieza a profundizar en el tema de la psicopatía, uno puede entender cuál es la lógica que hay de la relación con el consumo abusivo de sustancias. Eh, ¿Qué es lo que nos dice este caballero, que es Robert Hare? Cuando uno se pregunta cuántos psicópatas entonces existen, y esta es una pregunta bien interesante, sobre todo si uno lo hace en, en psicología. Psicología es una profesión que tiene mucho poder, cosa de leer a Foucault nomás, ¿no? No sé si tiene, bueno, ejerce, diría Foucault. Eh, ¿Cuántos psicólogos hay que son psicópatas? Lo que nos dice Robert Hare es que no tenemos muchos estudios sistemáticos para determinar la prevalencia de psicopatía en la población general. Él genera un test, que lo vamos a revisar, por lo menos el título, que mide psicopatía, que es el que aplicamos nosotros en Chile, que es el PCLR, o sea, Psychopathy Checklist, una lista de chequeo de psicopatía. eh, entonces uno podría decir, bueno, esto lo podemos ir y aplicar a la población. El problema está en que si tú vas por la calle caminando y alguien te ofrece, ¿le podemos aplicar un test de psicopatía? No es lo mismo que te digan eso que te digan que vamos a aplicar un test de personalidad. Un test de personalidad no tengo problema, pero ¿y qué pasa si me encuentran algo estos caballeros, estas señoritas acerca de que tengo psicopatía? Entonces, es- habitualmente no se encuentran voluntarios que quieran participar en estudios acerca de psicopatía. Y entonces lo que sabemos de psicopatía en general es respecto de población recluida, en el extranjero y en Chile. Esa es la población que nosotros tenemos mucho más conocimiento. Pero Jare estima esto de cuánta población podría haber, él dice debe ser un 1%. Un 1%. En mi curso, cuando yo entré a estudiar psicología, éramos 100. Nos dividieron en dos secciones, pero éramos 100. Uno de nosotros probablemente, si que fuera tan distribuido tan homogéneamente esto, uno de nosotros tendría psicopatía. Es para pensarlo. Eh, de cada 100 pacientes que vemos, quienes hacemos clínica, uno de ellos es psicópata, o una. Ahora, si uno se plantea en términos de la psicopatía y la personalidad psicopática, uno tendría que plantearse el tema de, bueno, ¿por qué esto tendría que ver con la personalidad?
Si la psicopatía es una forma de comportarse, ¿por qué yo tendría que suponer que está enraizado en la personalidad? Para eso no tendría que ser una pequeña disquisición de qué es lo que es la personalidad. No, yo me imagino que varios de ustedes lo tienen esto muy claro, pero no me parece menor el tema de tratarlo, por lo menos por las reflexiones que implica. Bueno, lo que teníamos ahí, claramente, el escenario es un escenario, un teatro romano en este caso, pero teatro griego, teatro romano. Lo que necesitaban claramente es una forma de que nosotros los escuchemos y por otro lado de que nosotros los podamos ver. Hoy día nosotros, si queremos ver emociones, vamos al cine y vemos unas lágrimas de 1 metro. En ese tiempo no tenían cómo hacerlo y entonces ocupaban las máscaras. Yo me imagino que ustedes han escuchado esta historia, entonces, que se ocupaban delante de la cara, y en griego se llamaba prosopón, que reflejaban la máscara del actor y rasgos distintivos de ese personaje que estaba representando. En latín, entre los romanos, a esto se les llamaba persona, según dicen algunos, porque era para que sonara, porque tenían, casi todos tienen en la boca, tienen un aparato como para amplificar la voz, para que se escuche más fuerte, de tal modo que pudiera escucharse en todas partes. Pero lo interesante no era tanto esto, eso tendría que ver con el origen de la palabra persona, pero lo interesante era cómo la máscara viene a ser estos rasgos que van a describir a este personaje que va a estar ahí puesto frente a nosotros. No sé si recuerdan esa imagen, bueno, aquellos que vieron esto de Juego de Tronos, lo interesante de poder ponerse máscaras distintas y poder adquirir distintas personalidades. Y uno podría decir, ¿qué hace que los actores puedan ser actores? ¿Hay una especie de locura en ellos? Y tiene que ver con cómo podemos entender la personalidad. Sabemos que la personalidad podríamos más o menos entenderla como un patrón, un modelo relativamente estable de formas de pensar, sentir y actuar, eh, y que describen de manera única e irrepetible a un ser humano, un individuo, una persona. A mí siempre esto me parece mucho que se relaciona con el lobo estepario. No sé si usted ha leído El lobo estepario de Germán Hesse, donde llega a describir en alguna parte el gran teatro mágico, solo para locos, dice él, en que nos encontramos con una infinidad de posibilidades de ser que habitan en este personaje principal, pero que en el fondo es un gran espejo de poder en nosotros entender cómo en nosotros habitan todos estos personajes. Yo me acuerdo cuando hacía el magíster, una profesora nos habló de esto y a mí me dejó muy interesado en este concepto. Nos dijo que la personalidad era como una sopa, una sopa que tiene varios ingredientes. Un poquito de depresión, un poquito de narcisismo, un poquito de histrionismo, un poquito de límite, un poquito de hipomanía. Es decir, todos estos rasgos que nosotros podemos ver y que llegar a nombrar como tipos de personalidad, de alguna manera habitan en nosotros porque cumplieron alguna función o cumplen alguna función bajo determinadas circunstancias. Cuando la sopa está bien condimentada, la sopa es sabrosa y da gusto conocer al otro, beber de esa sopa. El problema es cuando la sopa está salada o cuando tiene mucho de un aliño, que la sopa es intomable. Y ahí está la patología y ahí está cuando uno de estos elementos está muy elevado. ¿A qué voy con esto? A que cuando uno toma el test de psicopatía, yo a veces pregunto, ¿cuánto creen ustedes que podrían puntuar en el test de psicopatía? Y la respuesta en general es, bueno, cero. Si todos pensamos que no somos psicópatas, pues obvio. Lo esperable, lo normal, es que en un total de, voy a dejarlo en términos brutos, de 40 puntos, uno puede llegar a puntuar hasta 15, hasta 14, perdón, hasta 14. O sea, hay un buen margen que se espera que nosotros tengamos elementos psicopáticos. Es lo que hace que en Chile, digamos, hacer de tripas corazón, en que hace que
esto de que yo pueda ir y cuando tengo que defenderme a mí mismo, no me quede reflexionando como psicólogo, es que esta persona que viene con un cuchillo abalanzándose frente a mí, ha tenido un pasado, un entorno social complicado, qué sé yo, y no, yo tengo que tratar de sobrevivir. Entonces lo que me va a mover ahí es este elemento de medida, por decir, de controlada psicopatía. El problema es cuando esto va más allá y supera estos niveles, ¿no? Y para eso nos damos cuenta de que hay ciertas personas que tienen estas sopas saladas de alguna forma. Y yo solo le traigo una referencia pequeña, no vamos a analizar este caso ahora, de Luis Alfredo Garavito, que lo traigo acá porque es muy famoso, lamentablemente, por hacer el asesino en serio que se tenga registro que más personas ha matado o que ha sido condenado, ¿no? Y además muy cruel, porque eran todos niños, eh, niños y adolescentes. Fue capturado el año 99 y llegó a confesar 192 homicidios de niños entre 6 y 16 años. Se suponía que él cometió más homicidios todavía. Así estaba cuando las fotos anteriores eran de él cuando era niño o joven, y la foto esa de la camisa a cuadros es cuando lo pillaron, cuando fue descubierto producto de estar tratando de violar a un par de jóvenes adolescentes. Y lograron escapar, digamos, y ahí lo describen y lo logran encontrar. Es recluido él, perdón, y ahí hay una foto de él cuando ya es recluido. Y él contaba que llegó un momento en que me aburrí de asesinar niños por lo fácil que era seducirlos y llevarlos hasta un lugar boscoso donde los mataba. Algo que a uno le parece atroz, impensable, esto de aburrirse de asesinar niños. No lo dice en sentido figurado, lo dice realmente. El tema de esta tendencia al aburrimiento es algo que también va a caracterizar la psicopatía. Él fue condenado el año 2001 a 1853 años por diversos cargos, pero al igual que en Chile, ellos pueden postular a la salida, ya que está la postulación de él del año 2021, para poder salir a libertad condicional. Se la negaron, fundamentalmente a partir de los rasgos, que es lo mismo que nosotros tratamos de hacer en algún momento en Gendarmería cuando se hacían los informes de Hugo Bustamante, por ejemplo, que fue descrito por personalidad psicopática. Nosotros no tomamos las decisiones, nosotros solamente procuramos asesorar de la mejor forma posible a quienes toman las decisiones, que es el Poder Judicial. Bueno, Garavito falleció a los 66 años, el año pasado me parece que fue, por lo tanto no pudo salir con libertad condicional. Pero uno se pregunta con casos como este, ¿qué hay de distinto en este tipo de personalidades? ¿Qué hay de distinto en él? ¿Qué puede haber hecho que alguien pueda decir, me aburrí de asesinar niños? A, a uno le causa escozor. A uno le dice, bueno, parece que aquí tendríamos que aplicar la palabra delincuente. Parece que hay una etiqueta que me siento que me diferencia ya no cuantitativamente, sino cualitativamente. Bueno, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Para eso existen diversos test que pueden evaluar psicopatía. Eh, el DSM-5 lo hace a través de procurar ciertos criterios de la manera clásica que siempre se hace en el DSM para poder establecer lo que se llama el trastorno antisocial de la personalidad, que es uno de los distintos trastornos de personalidad que existen, ¿no? El CIE-10 de manera similar lo habla de un trastorno disocial. El MMPI-2, no sé si lo conocen, que es como este
cuestionario, digamos, son como 500 preguntas que se hacen, y entre las diversas escalas que arroja una escala de psicopatía. Lo interesante del MMPI es que tiene la escala L, que le llamamos disabilidad social. Nosotros en español, los ingleses parece mucho más directos, y la L es porque son lies, son mentiras. Entonces, es curioso porque cuando uno lo aplica a veces en población psicopática, el MMPI se anula precisamente porque sale muy alto el lies, porque tratan de disimular su condición. Entonces, no siempre logra registrar adecuadamente la psicopatía. Y por otro lado está el test que actualmente se utiliza, por lo menos en Chile, que es el PCLR, cuyo autor es Robert Harek, el que veíamos hace un rato, el que nos mencionaba que el 1% de la población sería eventualmente, tendría características psicopáticas. Y es básicamente el PCLR, un listado de 20 características que nosotros hay que ser acreditados para poder aplicarlo, digamos, es un entrenamiento importante, que cuando uno está teniendo ese entrenamiento se da cuenta que efectivamente es relevante tenerlo, porque si no, la primera vez que lo apliqué estuve muy mal en la aplicación. Por lo tanto, requiere un entrenamiento, por cierto, pero está validado y obviamente permite llegar a resultados fidedignos, confiables y válidos. Y eso es lo que nos aproxima de alguna manera al concepto de psicopatía, que obviamente la invitación está en que podamos profundizarlo en el curso a fines de este mes. Ahí está ¿cómo se llama este? El código QR para que puedan, aquellos que se entusiasmen o que les interese más profundizar más el tema, podamos ahí abordar más específicamente esto de la psicopatía, del concepto de el mal que generalmente se asocia. Yo más de alguna vez escuché describir a los psicópatas como personas malas de adentro. ¿Qué es lo que es el mal? ¿Por qué podríamos hablar del mal y cuánto de proyección hay en eso, etcétera? Me parece que es un tema relevante de tratar. Trini, te dejo a ti. Totalmente, totalmente. Ya, vamos a comenzar entonces con la sección de preguntas. Comenzamos con Mónica. ¿Será que estás por ahí, Mónica? Cielito, Saca- te escuchamos. Mónica Armijomata. ¿No? Ok. Pasamos entonces a Renata. Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Ya, perfecto. Me surgió la pregunta de, ¿cierto que existe este trastorno negativista desafiante que se diagnostica en la infancia y en la adolescencia? Entonces, ¿cómo se asocia este o puede estar relacionado de alguna forma con el desarrollo de una personalidad antisocial a futuro en la adultez? Mm. Bueno, el trastorno antisocial de la personalidad, como todo trastorno, tiene que ser diagnosticado después de los 18 años, ¿sí? Para Básicamente, viste Pedro Alonso López. Uy, perdón, estaba perdona. leyendo el chat. O va a dar la palabra a varios al principio y después respondo a todos. No, 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 lo lamento. Ya, Olvidé silenciarlo, estaba embobada leyendo los mensajes en el chat. ya, perdón. Entonces, lo que yo comentaba era que cuando las personas, claro, mira, voy a partir de nuevo con la explicación. No sé si han escuchado hablar de Ted Bundy, que era un tipo que también fue un asesino en serie, falleció por pena de muerte en Estados Unidos, producto de estos homicidios. Contaba una historia, una tía de él, que cuando él era pequeño, no recuerdo ahora si tenía 4 o 5 años, ella se atendió en un sillón, en un sofá, a dormir siesta, y cuando despierta está rodeada de cuchillos, y que estaba sola ella con Ted Bundy, y Ted Bundy, niño, riéndose. Es algo que es bastante extraño, ¿no? Bizarro. Eh, Uno podría decir, ese claramente es una persona que va a desarrollar psicopatía a futuro.
Es habitual también que se hable de que las personas, los niños van a poder o niñas van a poder desarrollar psicopatía por el maltrato animal. Pero significa que un niño que maltrata a un gallo, por ejemplo, necesariamente va a ser psicópata. Bueno, puede ser que resulta que, no sé, pues ese niño es maltratado en su hogar, está viviendo esto del maltrato constantemente y la manera que tiene de sacar esto, digamos, es maltratando este gallo. No se trata entonces de que a lo mejor puede que te termine en un trastorno límite de la personalidad, puede que termine en quién sabe cuántas otras cosas, pero si alguien ha escuchado la historia de Tim Guénard, que es un francés que escribió algo de un libro sobre la resiliencia, muy famoso, un par de libros de resiliencia. Bueno, yo también he escuchado varias historias de gente que ha vivido cosas terribles y no necesariamente ha derivado en hacer daño a otras personas. Entonces, la riqueza del ser humano es tan grande que no podemos circunscribir a que cualquier conducta que desde la mirada del adulto, retrospectivamente, de un psicópata, podríamos verla reflejada en los niños, no quiere decir que todos los niños que cometan una conducta de ese tipo sean psicópatas o tengan el trastorno antisocial de la personalidad. No sé si se entiende. O sea, hay que ser muy cauto porque las explicaciones pueden ser muchas y el error de poner esta etiqueta de psicópata a un niño es muy terrible. Un lastre con el que tendría que vivir toda la vida que sería muy complicado. Eh, por eso, si bien hay algunos test, incluso del PCLR, que tienen una jam version, en Chile no la aplicamos. Eh, Nosotros en Chile aplicamos después de los 18 años, precisamente por este cuidado, de que antes de eso pueden haber muchas psicodinámicas que estén detrás de la eventual explicación de por qué una conducta que pudiera corresponder a la de algún psicópata, puede también que no la sea. No sé si respondo la pregunta más o menos. Eh, Vamos a esperar su confirmación por el chat. Sí. Ah, se me apagó el audio. Ya, a ver. Renata, ¿me puedes levantar la manito? Renata. Sí, ahí está. Cuéntanos. Claro, o sea, entiendo de que no es algo determinante, porque un trastorno negativista desafiante se caracteriza por niños que desafían la autoridad y tratan de como llevar a cabo cualquier conducta que desafíe esta autoridad y que puede ser no necesariamente mala, pero que lleva a conflictos y afectan su funcionalidad. Entonces, desde este punto, si es que esto se promueve o se refuerza, ya sea por las condiciones externas o sociales, esto podría, entonces, en este caso, llevar a que en la adultez se desarrolle una personalidad antisocial porque se asemeja a estas características, Ah, eh, pero no necesariamente va a ser determinante, sino que pueden ser factores de riesgo que promuevan a que esto se cronifique de alguna manera. O sea, es como que igual afecta cómo funciona el cerebro, no solamente como algo social. sí, ¿Se entiende muy bien? tendría que volver ahí a lo que conversamos delante respecto a los factores de riesgo. Lo que sí, sí, yo estaba estableciendo la diferencia con psicopatía, pero claro, tiene razón. Con respecto al trastorno antisocial de la personalidad, que es más amplio que psicopatía, mira, les puedo contar que en general psicopatía tiene, o sea, se estima que es como, digamos, el 15% de la población que está recluida. Y trastorno antisocial de la personalidad será un 55 o 60%. Es decir, hay un tramo muy grande de personas que tienen trastorno de personalidad antisocial, pero que no tienen psicopatía. Entonces, estas personas que tienen psicopatía, que van a desarrollar conducta psicopática, eh, no las podemos diagnosticar tan niños y no podemos decir que esta persona es probable o seguro que va a llegar a ser psicópata. Pero sí podemos entender que respecto a la personalidad antisocial, el trastorno desafiante y cualquier otro dificultades conductuales en la infancia pudiera, en la medida en que encuentran un ambiente propicio, llegar a desencadenar un trastorno antisocial de la personalidad.
No necesariamente psicopático. ¿Por qué? Porque la psicopatía, nosotros lo que es, de las pocas cosas que se saben es que es un trastorno que altera la personalidad desde la más tierna infancia. Entonces, no es algo que es como va a poder propiciarse de alguna forma con un ambiente, pero no es el ambiente el que lo va a llevar a que se produzca o no. Entonces, y por otro lado, podríamos tener niños que estén en ese cuadro, pero que no lleguen a desarrollar psicopatía. Y también puede ser que no desarrolle un trastorno antisocial de la personalidad, pero tal como decías tú, claro, si se dan las condiciones ambientales, sí podrían llegar a desarrollarlo. Eso era, muchas gracias. Vale. Avanzamos entonces. Antonia, ¿será que estás por ahí? Uy, ahora sí, Anto. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, Perfecto. Primero que nada, muchas gracias. Estaba muy buena la presentación. Bueno, tengo dos preguntas. Primero, vimos harto sobre las personas que tenían estas características, que cometían delitos, hablando de la historia delictual y eso. Pero ¿hay algo que se pueda decir sobre los que están adaptados, más adaptados a la sociedad, esos que usualmente no son detectados? Y la segunda pregunta es, ¿en Chile se aplica alguna terapia a las personas con trastorno antisocial? ya. Voy a partir por responder lo segundo. eh, Tiene que ver con el trastorno antisocial. Entonces tengo que hacer la diferencia, porque precisamente uno de los grandes aportes que ha habido a partir de este test del PCLR y de determinar una diferencia entre psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad, es que antes, desde yo estudiaba psicología y nos decían con los psicópatas no hay nada que hacer. Nosotros sabemos hoy día por la experiencia, sobre todo en Canadá, Canadá tiene mucho, siempre ha sido muy adelantado en estos temas. Ellos han desarrollado algunas estrategias cognitivas para trabajar sobre todo en lo que nosotros podríamos llamar como reducción de daño con las personas que tienen psicopatía, ¿sí? Pero no es mucho más lo que se puede hacer con ellos en términos de que eh, cuando nosotros analicemos en el curso en qué consiste básicamente la psicopatía, es difícil que ellos dejen de hacer conductas que dañen a otras personas. Entonces lo que uno es básicamente tratar de convencerlos que no hagan conductas que sean demasiado graves porque van a terminar en dañarse a ellos, como por ejemplo regresando a la cárcel. Entonces, respecto a los psicópatas en general no es mucho lo que podemos hacer. De hecho, nosotros en Chile lo que se hace en las cárceles es que no se derivan a los talleres de habilidades sociales, de desarrollo de habilidades sociales, porque uno le enseña ahí a ser mejores psicópatas, por decirlo así. Se, se van a talleres que tienen que ver con uso del tiempo libre, capacitaciones, educación, etcétera. Eh, pero sí es importante la diferenciación respecto a aquellos que tienen trastorno antisocial de la personalidad, pero que no son psicópatas. Porque como no son psicópatas, entonces no es algo tan estructural que les impida el desarrollo de conductas prosociales. Y ahí sí aplicamos todo el modelo del paradigma de riesgo, de que entonces tratamos con ellos de aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo. Y eso se hace así, o sea, trabajamos con las familias, se trabaja tratando de que ellos tengan mejores capacitación, se les fomenta habilidades sociales, o sea, o se les trata. Ahí hay que decir que el tope que generalmente tenemos es recursos. Deberíamos tener más recursos para poder intervenir, pero se sabe que tenemos que intervenir. Eso lo tenemos claro, porque tenemos que ahora hacer es convencer a la sociedad de que sabemos lo que hay que hacer, pero que necesitamos poder hacerlo. Y eso es con respecto al tema del tratamiento que podríamos hacer con trastorno de personalidad antisocial. Entonces, digamos, habría que diferenciar psicopatía de aquellos que tienen trastorno sin psicopatía, que con ellos sí se podría hacer un trabajo muy interesante. Y la otra pregunta, eh, perdona, se me fue la primera pregunta. Dije, es que era muy importante, por eso la dejé para el final y se me olvidó justo ahora. ¿Me la podría repetir, Antonia? Sí, pregunté que si nos podría comentar algo sobre las psicópatas funcionales o los bien adaptados o las personas con Eso, trastorno antisocial bien adaptados. claro.
Sí, es que en general, claro, el trastorno de personalidad antisocial en general no va a ser muy adaptado porque se define precisamente por el tipo de conductas delictivas. La psicopatía, en cambio, no se define necesariamente por el tipo de comportamiento delictivo. Van a poder llegar a desarrollar, pero no necesariamente va a ser así. Robert Harris los llama los psicópatas de cuello blanco. Hay otros que ocupan distintas nomenclaturas como las que tú dijiste. Y efectivamente, podríamos decir de que van a poder adaptarse relativamente bien a la sociedad. El tema es que hay algo estructural en ellos que les lleva a hacer daño. Entonces, eso generalmente se va a traducir en conductas que significan que saben cómo dañar a otros sin caer en conductas delictivas o en algunos puntos saben cómo volcar eso sin llegar a dañar tanto a otros. Pero el tema es que mira, los estudiantes cuando yo les digo, generalmente ustedes conocen a alguien psicópata de arranque. O sea, porque generalmente van a tratar de hacer daño. Y te lo digo yo, que me tocó entrevistar a muchos y uno lo pasa mal. O sea, yo tenía, no sé, 20 años de trabajar en cárcel y me tocó en el último mes estar fuertemente involucrado en términos de tener que diagnosticar, trabajar, hacer informes de una persona que tenía alto índice de psicopatía y hacen sufrir mucho. Se las arreglan para hacerte sufrir. Eh, Eso, entonces sí, claro, existe la posibilidad de que hayan algunos que son adaptados y hay explicaciones, teorizaciones al respecto que vamos a revisar en el curso que veamos, ahora no tenemos el tiempo para hacerlo, pero, eh, pero en general eso de la adaptación yo te diría que es como una adaptación social en términos de lo que nosotros vemos como sociedad, pero que en el día a día, en el vivir con ellos, para quienes conviven con ellos, no es una experiencia agradable. Ellos o ellas. ¿Te satisface, Antonio? Sí, perfecto, me quedó muy claro. Muchas gracias. Genial. Continuamos entonces con Elisa, respetando el orden, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Eli, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Chip, Ya. Mi duda es en torno a que, bueno, yo estoy estudiando psicología, voy en el último año, y bueno, cuando nos empezaron a pasar los trastornos de personalidad, se hablaba de, en particular con el trastorno de personalidad antisocial, de psicopatía y sociopatía. Si me pudiera explicar en sus propias palabras, Eric, en qué consistiría la diferencia entre psicopatía y sociopatía. Y la otra duda sobre qué ocurre con los casos de estos niños que han ya llegado a asesinar a alguien o a agredir a otra persona a propósito. Me refiero, por ejemplo, al caso de Mary Bell en Inglaterra y el caso de una niña que de hecho se hizo un documental, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Canadá, de la niña de la ira, que claro, fue una niña que pasó por mucho maltrato, por negligencia por parte de los papás, abusos, y se la llevaron a un hogar de niños en donde la adoptaron y todo con el hermano chico. Y, pero claro, ella maltrataba al hermano y decía disfrutar tratarlo mal, agredirlo, y, e incluso la forma en la que lo contaba así como si nada cuando la entrevistaban a esta niña en el documental. ya. Mira, respecto a los casos, en realidad, mira, hay una tan grande variedad de posibilidades siempre respecto cuando uno aborda esto, que uno queda absorto de esto. Entonces, eh, es difícil darte una respuesta respecto a todo. Por ejemplo, es muy habitual que las personas relacionen asesinos en serie con psicópatas. Y no todos los asesinos en serie son psicópatas. Hay distintos tipos de asesinos en serie, lo vamos a revisar en el curso, y no todos son psicópatas. Mm, la cultura popular ha nutrido de personajes que no son los que uno ve de verdad cuando está trabajando con personas de carne y hueso. A veces incluso, los mismos documentales,
te aportan, o sea, un documental es un programa de televisión o un producto de cine en general que lo que pretende es que tú vayas a verlo. Entonces es un relato y el relato tiene que ser interesante. Entonces, no siempre son los casos tan exactamente como se están contando. Eh, un psicópata claramente nunca va a ser psicótico, es muy poco probable. O sea, no conozco ninguno, pero digo, acepto la posibilidad de que pudiera haber alguno que tuviera esa comorbilidad, pero en general no es lo esperable. Eh, entonces, nos podemos encontrar con niños que cometan delitos. A mí me tocó estar en una sección juvenil en cárcel, donde están las personas que han cometido delitos como menores de edad, entre los 14 y los 18 años, por la ley de responsabilidad penal al adolescente, y que tienen mal comportamiento en lo que era el sistema de Sename, y que en mismo Sename tienen como distintos niveles, digamos, para las personas que son más difíciles de tratar, digamos. Entonces llegan hasta Tiltil, que está el Centro Metropolitano Norte, que tienen allá, que es como una cárcel casi, o sea, no casi, es una cárcel, puro cemento por todos lados. No es como otros centros. Pero aún así hay algunos que aún así no los podían controlar, porque ahí controla igual, la Gendarmería ocupa solo un rol perimetral. Entonces existen las secciones juveniles para aquellos casos graves, están al interior de una cárcel, están aislados del resto de la población penal, pero están cumpliendo condena. Por lo tanto, uno supone que personas que son desde niños, que han cometido delitos graves, que lo han llevado a estar en un régimen cerrado, y además que tienen mal comportamiento ahí, es altamente probable que tengan alto índice de psicopatía. Eh, Como son mayores de 18, uno podía llegar a diagnosticarlo. En algunos casos teníamos el tiempo para poder diagnosticarlo. El tema está, ¿por qué estaban allí cumpliendo condena? Algunos de ellos por homicidios. Y la RPA te da hasta un máximo de 10 años que pueden ser castigados. Entonces, incluso si cometen un homicidio, y le dan 10 años, si comete otro homicidio, no le dan más de esos 10 años. Entonces, solo puede ser condenado a un máximo de 10 años. Son algunas de las cosas que tiene la RPA. Eh, ¿Y qué es lo que hace uno con ellos? Eh, por lo menos como yo tenía la posibilidad de verlos ahí ya como mayores de edad, lo mismo que con cualquier otra población que estuviera en condiciones de psicopatía, que es básicamente, primero, diferenciar quienes tienen psicopatía de quienes no, de quienes tienen trastorno de personalidad antisocial, y con los que tienen trastorno de personalidad antisocial, tratar de ejercer algunas intervenciones que permitan que ellos puedan salir de este tipo de comportamiento, que claramente es difícil que lo hagan, porque ya tienen un largo historial en general cometiendo este tipo de conductas, pero que sea difícil no significa que no nos vamos a intervenir, al contrario, el paradigma hoy día es que mientras más probabilidades, más alto índice de riesgo tenga una persona, más alto nivel de intervención hay que hacerle. Em, Bueno, no sé qué más te podría decir respecto a los niños que a veces cometen este tipo de delitos. Básicamente lo que hemos también mencionado, que pueden ser otro tipo de comportamientos también, no necesariamente psicopatía. Y me pasó lo mismo que delante. No me acuerdo la otra pregunta. Estoy muy viejito a lo mejor. Elisa, Eli. tendré que darle Ya, la... ahora sí, que estaba muteada. La diferencia entre psicopatía y Ah, sociopatía. ya, eso. Sí, mira, hay muchos autores que los dejan como sinónimos. Lo que yo puedo decir es que no tendría sentido tener dos palabras que signifiquen lo mismo, para que nos quedamos con una nomás. Lo que me parece es que yo le pondría el énfasis en lo de socio o de psico. Entonces, probablemente desde la perspectiva que uno lo mire. Uno lee que los sociólogos tienden más a hablar de sociópatas y los psicólogos tendemos a hablar más de psicópatas. Pero al parecer no corresponden a lo mismo. Parece que los sociópatas tienen que ver con lo que ellos tratan de describir como personas que son antisociales, que han sido criados en lugares,
donde se ha propendido, digamos, a que ellos desarrollen este tipo de comportamiento delictivo y que por lo tanto nosotros desde la psicología yo creo que lo podríamos hacer más corresponder al trastorno antisocial de la personalidad, en términos que tiene mucho más peso lo social eh, para definir su condición que algunas otras consideraciones de tipo psicológico. Pero te vas a encontrar una gran variedad de autores que van a decirte de que no tienen nada que ver uno con otro, hasta que algunos que te van a decir que son sinónimos. Y en esto, como siempre en la psicología, depende de lo que tú decidas nomás, básicamente. Lamentablemente, ahí no hay, eh, no hay un ente universal que nos diga, no, esto va a ser así. Sí, yo prefiero desde la psicología dejarle el concepto de sociopatía para la sociología. Los norteamericanos lo ocupaban harto esto, pero ellos más bien lo tienden a ocupar como sinónimo. Pero a mí me parece que en términos de poder establecer una definición conceptual, me parece más esto de pensar que en la psicopatía van a haber factores estructurales psicológicos detrás de esto, por lo tanto, difíciles de cambiar. Y la sociopatía van a haber elementos más sociales, de interacción social, y que por lo tanto sí podrían ser más fáciles, o no sé si más fáciles, pero por lo menos más propensos a ser cambiados. Eso. Muchísimas gracias. Elisa, ¿algo que decir? No, todo claro, la verdad. Muchas gracias. Genial. Ya, por horario ya no podemos seguir respondiendo preguntas, es lamentable. No sé, profesor, si les gustaría comentarles algo a nuestro queridísimo alumnado sobre el curso, qué tanto vamos a poder profundizar en estas temáticas que nos tienen tan curiosos. Sí, mira, bueno, la idea es tratar de profundizar lo más posible dentro de lo que sabemos hasta ahora acerca de estos dos conceptos, del trastorno antisocial de la personalidad y de la psicopatía, para tratar de diferenciarlos y tratar de establecer, precisamente pensando en cómo están los tiempos actuales en la psicología, no tanto en explicar por qué las personas son así, que es válido también, obviamente, pero generalmente nos pasa en psicología que vamos a encontrar diversas explicaciones de las cosas. Pero lo interesante es es llegar a establecer qué podemos hacer con las personas, ¿no? Para eso sí es importante tener por lo menos alguna claridad de, eh, de cuáles son perdón, los rasgos más relevantes que van a definir el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía, y espero poder lograr profundizar eso y verlo a través de un par de ejemplos de casos clínicos en esa ocasión. Muchísimas Muchas gracias, los gracias a todos. dejamos entonces cordialmente invitados.